Mi madre prefería a mi hermano inútil, que la abandonaba, mientras yo la ayudaba. Aún así, le dejó toda la herencia a él. Siempre he sido el responsable en la familia. Y honestamente, es un título que nunca pedí. Pero de alguna manera terminé con él. Mi nombre es Tom. Y si miras la dinámica de mi familia desde afuera, pensarías que mi hermano menor, Kevin, y yo fuimos criados en dos hogares completamente diferentes. Soy el mayor. Y desde que tengo memoria, mi mamá, Linda, se ha apoyado en mí como si fuera su segundo esposo. Suena extraño, pero no hay otra manera de decirlo. Apenas era un adolescente cuando mi papá nos abandonó, simplemente empacó sus cosas un día y desapareció. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, mamá sollozando en la mesa de la cocina. Las botellas tintineando mientras ahogaba su ira en vino barato. Y yo parado allí sin saber qué hacer. Creo que ese fue el momento en que mi vida dio un giro. En lugar de ser el despreocupado y ligeramente torpe joven de 13 años que se suponía que debía ser, me convertí en Tom el responsable. Cuidé de mamá. Hice tareas adicionales. Me aseguré de que mis calificaciones no bajaran y, sin darme cuenta, me convertí en su apoyo emocional. Kevin. Bueno. Él tenía 5 años en ese momento. Prácticamente ajeno a todo. El divorcio también lo afectó. Estoy seguro. Pero era lo suficientemente joven como para crecer con papá siendo un vago recuerdo. No un dolor constante como lo era para mí. Con los años, esa brecha entre nosotros solo se amplió. Kevin se convirtió en el niño de oro. El hijo menor encantador y despreocupado que no podía hacer nada malo a los ojos de mamá. Mientras tanto, yo era el que manejaba sus crisis. Hacía sus recados y me aseguraba de que no faltara a sus citas médicas. Tomemos el martes pasado. Por ejemplo, recibí una llamada de mamá alrededor de las 7 de la mañana, ni siquiera había tomado mi café todavía. Estaba sollozando, diciendo que su auto no arrancaba y que tenía una cita médica de emergencia que no podía perderse. Vive a unos 45 minutos de distancia. Pero dejé todo. Conduje hasta allí y la llevé a esa cita. No regresé a mi propia vida hasta la tarde. Cuando le pregunté a Kevin si podía hacerse cargo de algunas de estas emergencias de mamá, ya que él vive a solo 10 minutos de ella, se encogió de hombros y dijo, estará bien. Además, estoy ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? ¿Exactamente? ¿Jugando videojuegos? ¿Saliendo con amigos? Estoy casi seguro de que eso es todo lo que hace. Mi esposa, Olivia, ha sido paciente más allá de las palabras. Ha visto este patrón durante años, mamá llamándome, yo haciendo lo imposible para ayudar. Mientras Kevin se sienta cómodamente sin ninguna responsabilidad. Olivia ha dejado caer indirectas sutiles de que tal vez es hora de que establezca algunos límites. Pero sabe mejor que nadie lo complicado que es todo esto para mí. Se lo debo a mamá, ella nos crió sola. Luchó y no puedo simplemente alejarme. Pero a veces, el resentimiento se pudre. Veo a Kevin pasar por la vida sin preocupaciones. Sin una pizca de culpa. Y no puedo evitar preguntarme por qué soy el único atrapado bajo este peso. Una noche, Olivia y yo tuvimos una rara cena tranquila en casa. Ella me miró por encima de su copa de vino y dijo, Tom, ¿has pensado en lo que esto te está haciendo? No estaba tratando de iniciar una pelea, era solo una pregunta simple. Pero me golpeó fuerte. No me había detenido a pensar en el precio que estoy pagando. Como siempre me siento al límite. Listo para saltar si mamá me necesita. Mientras que Kevin puede ser el hijo despreocupado que solo aparece para las cenas familiares o en días festivos. Unas semanas más tarde, mamá me llamó a las 2 de la madrugada. Llorando y diciendo que se sentía sofocada en su casa. Que las paredes se le estaban cerrando y que necesitaba salir de allí. Medio dormido. Me puse algo de ropa y conduje hasta allí. Medio convencido de que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Cuando llegué, ella estaba esperando afuera con una maleta empacada. Diciendo que necesitaba unas noches fuera. La llevé de vuelta a mi casa sin preguntar. Pero eso puso una tensión en Olivia. Que se despertó para encontrar a mamá instalándose en nuestra habitación de invitados a las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, confronté a mamá. Preguntándole por qué no había llamado a Kevin primero. Considerando que él está literalmente al final de la calle. Me dirigió una mirada lastimera y dijo, Tom. Sabes que Kevin no es bueno con estas cosas. Te necesito a ti. Y así. Fui arrastrado de vuelta. Aunque sabía que no era justo. Kevin podría manejarlo bien, simplemente no quería. Y estoy atrapado jugando al héroe porque mamá piensa que es demasiado delicado para la carga. Pero, ¿cuánto de eso es cierto y cuánto es solo una historia que se ha contado a sí misma a lo largo de los años?
Tal vez sea más fácil apoyarse en mí porque nunca dije que no. Esta rutina ha durado tanto tiempo que prácticamente puedo predecir las llamadas ahora. ¿Y la parte más loca? Kevin simplemente continúa su vida. Sin ser afectado. Como si no fuera parte de esta familia en absoluto. El día de Acción de Gracias pasado. Entró una hora tarde. Trajo un pastel comprado en la tienda y estuvo pegado a su teléfono todo el tiempo. Mamá no dijo una palabra. Solo le dirigió una sonrisa cansada. Mientras tanto, yo había pasado toda la semana ayudándola a cocinar. Colocando las decoraciones en las que insistió y limpiando después. Mientras él se iba sin mover un dedo. Luego vino la bomba. Mamá confesó recientemente. En un raro momento de claridad. Que le ha dejado la casa a Kevin en su testamento. Me quedé sin palabras. Después de todo. Todas las llamadas nocturnas. Las visitas al hospital. El apoyo emocional. ¿Le está dando todo a él? No quería su casa, no se trata de lo material. Pero me dolió saber que después de todos estos años, Kevin heredaría algo en lo que, francamente, he invertido más de mí mismo que él jamás lo ha hecho. La confronté con cuidado al respecto. Pero la conversación se desvió rápidamente. Se puso a la defensiva. Diciendo que Kevin lo necesita más. Que él no es tan estable como yo. Y que ella solo quiere que él esté bien. Tuve que morderme la lengua para evitar decir algo de lo que me arrepentiría. Pero creo que sabía que estaba furioso. Esa noche. Me acosté en la cama. Completamente despierto. Con la suave respiración de Olivia a mi lado. Me pregunté cómo podría seguir así. ¿Cuántas noches más sin dormir pasaría por una familia que no parecía importarle lo que yo quería? Uno pensaría que después de años de hacer todo por mi mamá, ya estaría acostumbrado a su favoritismo. Pero no importa cuánto tiempo pase. Todavía me molesta. El estatus de niño de oro de Kevin no es solo una broma familiar, es una realidad que afecta cada parte de mi vida. Y, francamente, es agotador. Tomemos el sábado pasado. Mamá me había pedido que fuera a ayudarla a ordenar algunos papeles. Había estado allí unas horas cuando Kevin irrumpió. Luciendo desaliñado y ansioso. Ni siquiera me miró. Fue directo a mamá. Murmurando que estaba teniendo dificultades este mes y que apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Sabía exactamente lo que venía después. Sin dudarlo. Mamá metió la mano en su bolso y le entregó un fajo de billetes. Sin preguntas. Siempre tenía este fondo de emergencia, por si acaso. Pero parecía que Kevin era el único que se beneficiaba de él. No pude contenerme esta vez. Mamá. ¿Hablas en serio? Sabes que solo lo va a desperdiciar. ¿Verdad? Esta no es la primera vez. Se volvió hacia mí con esa clásica mirada decepcionada. Tom. Dijo. Él necesita ayuda. La vida es dura para él en este momento. No todos son tan estables como tú. Ahí estaba. La línea que siempre usaba para excusarlo. Actuó como si las luchas de Kevin fueran alguna fuerza de la naturaleza. Mientras que mis propios esfuerzos y sacrificios eran simplemente esperados. Indignos de elogio o reconocimiento. ¿Y Kevin? Ni siquiera se molestó en darle las gracias. Tomó el dinero. Murmuró algo sobre ponerse al día más tarde y salió por la puerta en minutos. Sin preocuparse por lo difícil que podría ser para mamá rescatarlo constantemente. Sin vergüenza. Sin culpa. Solo una confianza engreída de que mamá siempre estaría allí para arreglar las cosas para él. Incluso si eso significaba ponerse en una situación financiera difícil. Un par de días después. Recibí una llamada de mamá. Sonaba avergonzada. Casi arrepentida. Tom. Odio preguntar. Pero, ¿podrías prestarme un poco hasta que llegue mi próximo cheque? Las cosas están un poco apretadas en este momento. ¿Apretadas? Solo están apretadas porque está rescatando a Kevin cada 2 semanas. Pero me mordí la lengua. Sabiendo que sí decía lo que realmente pensaba. Solo terminaría en una pelea. Conduje hasta allí esa noche. Le di el dinero y traté de irme sin un sermón. Pero ella me atrapó antes de que saliera por la puerta. Tom. Dijo. Poniendo una mano sobre mi hombro. Espero que sepas que no doy esto por sentado. Eres tan confiable. Y sé que siempre puedo contar contigo. Ahí estaba de nuevo, soy confiable. Tengo mi vida en orden. Pero sabía lo que eso realmente significaba, nunca sería Kevin. Nunca sería el que recibe su atención. Simpatía o perdón infinito. Yo era el que arreglaba las cosas cuando le faltaba dinero o necesitaba que le arreglaran algo. Kevin obtuvo su amor. Su apoyo y su constante simpatía. Yo solo obtuve sus necesidades. El punto de ruptura llegó cuando descubrí que ella había firmado conjuntamente un préstamo para él. Un préstamo con el que ha tenido un presupuesto ajustado desde que se jubiló.
Y aquí está arriesgándose por la última inversión de Kevin. Una aventura comercial que afirmó que cambiaría su vida. Cuando la presioné al respecto, me dijo que era solo una pequeña cantidad. Nada de qué preocuparse. Pero vi el papeleo en su mostrador. Eran miles. No me dejaba ayudarla con eso ni involucrarme de ninguna manera. Es un asunto familiar, dijo, con voz firme. Como si yo no fuera también parte de esta familia. Kevin. Mientras tanto, no se encontraba por ninguna parte. Se había ido a un viaje de negocios. Publicando fotos en las redes sociales de él y sus amigos descansando en una playa. Con bebidas en la mano, la supuesta inversión para la que necesitaba el dinero era solo otra excusa para una escapada de lujo. Y mamá. Ingenua como puede ser. Se creyó cada palabra de su historia. Fue Olivia quien finalmente me sacó de eso. Me sentó una noche. Con los ojos llenos de simpatía. Pero también de frustración. Tom. Dijo. Te volverás loco si sigues haciendo esto. No es justo para ti. Para nosotros. Ni para nuestras propias vidas juntos. Tenía razón. Por supuesto. Pero alejarse no es tan simple. Mamá me necesita. No podría vivir conmigo mismo si la dejara en las manos imprudentes de Kevin. Entonces, fui a hablar con ella de nuevo. Con la esperanza de que esta vez entrara en razón. Traté de explicarle cómo su apoyo constante a Kevin la estaba perjudicando financieramente. Cómo estaba poniendo en peligro su propio futuro. Pero ella simplemente me ignoró. Diciendo, Kevin solo necesita un poco más de tiempo. Él resolverá las cosas. Me di cuenta en ese momento de que no había forma de hacerle cambiar de opinión. Estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa. Sus ahorros. Su salud. Su tranquilidad. Para mantener a Kevin a flote. ¿Y Kevin? Estaba más que dispuesto a dejar que ella lo hiciera. Siempre y cuando eso significara que él no tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Supongo que se podría decir que siempre he sido el confiable. Suena noble. Como algo sacado de un programa de televisión, el hermano mayor estable que mantiene todo unido. Pero en realidad, es agotador. Y el título que llevo viene con el precio constante de posponer mi propia vida por el bien de mi mamá y, por extensión, de Kevin. No estoy seguro de cuánto tiempo más puedo seguir así. Cada vez que empiezo a pensar que podría tener un descanso, sucede algo y vuelvo al mismo ciclo interminable. Cargando con el peso de todos los demás mientras Kevin se para en el centro de atención. Absorbiendo todos los elogios que mamá tiene para dar. La semana pasada, por ejemplo, tuve un gran proyecto en el trabajo. Mi jefe, Nick, un buen tipo, pero que no tolera excusas, me dio la oportunidad de dirigir un equipo en una cuenta importante. El tipo de oportunidad que he estado esperando. Había mucho en juego y, por una vez, quería centrarme en algo que fuera solo para mí. Sin que el drama familiar me apartara. Pero por supuesto, eso no duró. La noche antes de nuestra primera presentación importante, mamá llamó. Su voz era frenética. Llena de esa preocupación familiar que me revolvió el estómago de inmediato. Tom. Comenzó. Y ya sabía a dónde iba esto. Kevin la había llamado en pánico. Diciendo que estaba en problemas y necesitaba que ella fuera a recogerlo de un bar al otro lado de la ciudad. Aparentemente, había pasado la noche bebiendo después de otro negocio fallido y, como de costumbre, no tenía a dónde acudir sino a ella. Mamá insistió en que no podía conducir sola, culpando a su mala rodilla o a su terrible visión nocturna. O cualquier excusa que estuviera usando ese día. Y así, me encontré conduciendo por la mitad de la ciudad en medio de la noche. Recogiendo a mi hermano ebrio de un sórdido bar de mala muerte. Mientras mi proyecto estaba sin terminar en mi escritorio. Cuando llegué allí, Kevin estaba tirado en una cabina. Sonriendo como un idiota. Ni siquiera parecía sorprendido de verme. Simplemente se rió y dijo, hola. Hermano mayor. Sabía que vendrías. Sin gracias. Sin disculpas. Nada. Simplemente asumió que yo estaría allí. Como siempre. Quería sacudirlo. Gritarle por ponerme en esta posición una vez más. Pero en cambio, simplemente lo subí al auto. Lo llevé a su casa y me aseguré de que entrara. Apenas dormí esa noche. Y a la mañana siguiente en el trabajo. Podía sentir el agotamiento en mis huesos. Mi jefe también lo notó. Me apartó después de la presentación para preguntarme si todo estaba bien. Asentí. Puse una sonrisa falsa y murmuré algo sobre una emergencia familiar. Pero parecía poco convencido. No ayudó que Kevin decidiera publicar fotos en las redes sociales más tarde ese día. Mostrando su loca noche de fiesta con algunos amigos. Completa con la leyenda, viviendo mi mejor vida. No lo podía creer.
Aquí estaba yo, agotado y al límite por su culpa. Mientras él celebraba una noche que ni siquiera podía recordar. Esa noche, Olivia finalmente me confrontó. Estaba harta y no la culpé. Me había estado viendo pasar por este ciclo durante años. Y ahora también la estaba afectando a ella. Tom, dijo. Te amo. Pero esto tiene que parar. Tu vida no se trata solo de arreglar los problemas de los demás. Quería decirle que tenía razón. Prometerle que las cosas cambiarían. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Estaba atrapado en este ciclo interminable con mi mamá y Kevin. Y se sentía imposible liberarse. Cada vez que lo intentaba, sucedía algo que me arrastraba de vuelta. Y mamá. Ella nunca vio nada de esto. Para ella, Kevin seguía siendo el que necesitaba apoyo. El que estaba haciendo lo mejor que podía. Me llamaba todas las semanas con una nueva historia sobre lo orgullosa que estaba de él. Cómo había asumido una nueva oportunidad de inversión o cómo estaba explorando sus pasiones. No importaba que cada una de estas oportunidades terminara en un desastre financiero. O que sus pasiones cambiaran con más frecuencia que las estaciones. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando decidió organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños para Kevin. Sabía que tenía poco dinero. Gracias al préstamo que firmó conjuntamente para él. Sin embargo, insistió en hacer todo lo posible. Incluso contrató a un servicio de catering. Algo que nunca había hecho por mí. Ni siquiera cerca. Me mordí la lengua. La ayudé a planear todo y pagué una buena parte. Todo mientras ella seguía hablando efusivamente sobre cómo Kevin merecía un día especial. La fiesta en sí fue un desastre. Kevin llegó una hora tarde. Con aspecto de resaca y apenas saludó a ninguno de los invitados. La mayoría de los cuales eran amigos de mamá en lugar de suyos. Y, por supuesto, pasó la mayor parte de la noche pegado a su teléfono o afuera fumando con algunos amigos que arrastró. Mamá no se dio cuenta. Sin embargo, seguía sonriendo. Diciéndole a todos lo orgullosa que estaba de él. Y en un momento dado, incluso dio un pequeño discurso sobre lo afortunada que era de tener un hijo como Kevin. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que era este ciclo. Sin importar lo que hiciera Kevin. Sin importar lo poco que le importara o cuántas veces fallara. Él siempre sería el niño de oro a sus ojos. ¿Y yo? Siempre sería el confiable. El que limpiaba el desorden y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Si alguna vez hubo un momento en el que me di cuenta de lo invisible que era en mi propia familia, fue el día en que me enteré de la decisión del legado de mamá. No estoy seguro de qué esperaba. Tal vez una distribución justa. O al menos algún reconocimiento de todo lo que había hecho por ella. Pero lo que aprendí se sintió como una bofetada en la cara. Como si los años que pasé sacrificando mi tiempo, mi energía e incluso mis propios sueños no significaran nada. Todo comenzó hace unas semanas cuando mamá me pidió que la llevara a la oficina de su abogado. Dijo que era solo una revisión de rutina de algunos papeles aburridos. Nada que valiera la pena explicar. No lo cuestioné. Simplemente me puse la chaqueta y la ayudé a subir al auto como siempre lo hacía. Cuando llegamos a la oficina, esperé afuera, revisando correos electrónicos en mi teléfono. No esperaba participar, solo era su chofer por el día. Pero luego, unos 20 minutos después, escuché su voz elevándose desde detrás de la puerta. Sí. Estoy segura. Decía. Su tono agudo e insistente. Kevin necesita el apoyo. Tom es lo suficientemente estable por sí solo. Me congelé. Mi estómago se retorció. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir. Pero luego la verdad me golpeó como un tren de carga, le estaba dejando todo a Kevin. La puerta se abrió y mamá salió. Luciendo nerviosa. Me miró. Me dedicó una sonrisa tensa y dijo, listo. Tom. Vámonos. La seguí en silencio. Mi mente corría. Cada parte de mí quería confrontarla. Exigir una explicación. Pero sabía que ella simplemente lo ignoraría. Me llamaría dramático o diría que estaba exagerando. En cambio, me tragué mi frustración y la llevé a casa. Las palabras, Kevin necesita apoyo, resonando en mi cabeza. Unos días después, recibí una llamada de la tía Clare. Es la hermana de mi mamá. Y probablemente la única persona en la familia que entiende por lo que pasó. Se había enterado de la decisión de mamá a través de la vid familiar. Y no se contuvo. Tom. Dijo. Esto no está bien. Has renunciado a tanto por ella. Y ella le está dando todo a Kevin. Ese chico no ha hecho nada por ella en años. Escuchar la ira en la voz de Clare me hizo darme cuenta de lo profundamente que yo también la sentía. Esto no se trataba solo de dinero o propiedad, se trataba de respeto.
Mamá veía a Kevin como alguien que necesitaba ayuda y me veía a mí como el que estaría bien por sí solo. Incluso si eso significaba descartar todo lo que había hecho. Le agradecí a la tía Clare por la llamada y le prometí que hablaría con mamá. Aunque una parte de mí sabía que no haría ninguna diferencia. La semana siguiente. Fui a casa de mamá. Decidido a abordar el problema. Entré y la encontré clasificando viejas fotos familiares. Tarareando suavemente para sí misma. Traté de comenzar la conversación con suavidad. Sin querer irritarla. Pero tan pronto como mencioné el legado. Su rostro se endureció. Tom. Dijo. Sé que esto debe ser difícil de entender. Pero Kevin, él no es tan capaz como tú. Su voz estaba mezclada con ese tono familiar de condescendencia. Eres fuerte. Tienes a Olivia y una buena carrera. Kevin. Por otro lado, bueno. Él solo necesita un poco de ayuda extra. ¿Un poco de ayuda extra? No pude contener la frustración en mi voz. Mamá. Le has dado más ayuda extra de la que nadie podría necesitar. Lo has rescatado. Le has prestado dinero. Incluso has firmado conjuntamente préstamos para él. ¿Qué ha hecho él por ti a cambio? Su rostro se suavizó. Pero no con simpatía. Era lástima. Lástima por Kevin. Tom. Dijo. No lo entiendes. Él está haciendo lo mejor que puede. Solo necesita a alguien que crea en él. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era esto. Mamá había construido una fantasía alrededor de Kevin. Una historia en la que él era el hijo luchador e incomprendido que solo necesitaba a alguien que creyera en él. Mientras que yo era el fuerte y confiable que podía valerse por sí mismo. No había forma de romper esa ilusión. No había forma de razonar con ella. Salí de su casa ese día sintiéndome vacío. Olivia notó mi estado de ánimo de inmediato y trató de hacerme hablar. Pero no pude encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar que la mujer por la que había hecho todo me veía como nada más que su red de seguridad? Que a sus ojos. ¿Mi propia estabilidad era una razón para pasar por alto todo lo que había sacrificado? Los días se convirtieron en semanas y me entregué al trabajo. Tratando de distraerme. Pero no importa cuánto trabajara o lo tarde que me quedara. No podía escapar del pensamiento persistente de que nunca le importaría de verdad a mamá. Ella me veía como una herramienta. Un medio para un fin. Mientras que Kevin era su proyecto. Su propósito. Y él también lo sabía. Lo vi en las miradas engreídas que me daba. La forma en que hacía alarde de sus éxitos en las redes sociales. Sabiendo que mamá siempre estaría allí para limpiar sus desastres. Luego vino otro golpe en el estómago. Estaba en casa de mamá una noche. Arreglando su grifo que goteaba, un trabajo que Kevin podría haber hecho fácilmente si alguna vez apareciera, cuando mencionó casualmente que había puesto a Kevin como albacea de su testamento. Él se encargará de todo. Dijo. Como si fuera lo más natural del mundo. No necesitas la carga extra. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo le estaba dejando todo. Sino que también le estaba dando el control de sus asuntos finales. Quería gritar. Decirle que había perdido completamente el contacto con la realidad. Pero me contuve. Todo lo que pude decir fue un frío, está bien. Mamá. Lo que creas que es mejor. Esa noche. Me fui a casa sintiéndome más derrotado que nunca. Después de descubrir la decisión de mamá de dejarle todo a Kevin y darme cuenta de lo profunda que era su lealtad hacia él. Algo dentro de mí se rompió. Había pasado años haciendo lo imposible. Poniendo mi vida en espera para ser su hijo confiable. ¿En quién podía confiar? ¿Y para qué? Para ser descartado como estable mientras Kevin recibía toda su atención. Apoyo e incluso su herencia. Estaba harto. Bueno. Tal vez no del todo harto. Pero sabía que era hora de empezar a retirarme. Poco a poco. Hasta que ella no tuviera más remedio que recurrir a Kevin por una vez. No estaba del todo seguro de cómo hacerlo. Después de todo. Cortar los lazos con la familia no es fácil. Especialmente cuando has pasado toda una vida siendo el solucionador de problemas de referencia. Pero tenía el apoyo de Olivia. Lo que me dio el coraje para finalmente hacer un cambio. Acordamos que comenzaría limitando gradualmente mi ayuda, no más dejar todo para correr cada vez que mamá llamara, no más recoger la holgura cada vez que Kevin no apareciera. En cambio, dejaría claro que ella necesitaba empezar a pedirle que diera un paso al frente. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Era una noche de jueves y Olivia y yo acabábamos de instalarnos para una rara noche libre juntos cuando mi teléfono sonó. Era mamá. Su voz temblorosa. Quejándose de que su auto se había parado y que estaba varada en el supermercado. Apreté la mandíbula. Luchando contra el impulso automático de decir, estaré allí enseguida. En cambio. Respiré hondo y pregunté, ¿has llamado a Kevin? Hubo una larga pausa. Prácticamente podía escuchar su confusión y frustración a través del teléfono.
Tom. Dijo. Sabes que Kevin no es confiable con estas cosas. Está ocupado y no puedo contar con él como puedo contar contigo. Dejé escapar un lento suspiro. Mamá. Dije. Él vive a 10 minutos de distancia. Estoy al otro lado de la ciudad y es tarde. Debería poder ayudar. Mi voz era tranquila. Pero firme. No discutió. Pero pude sentir su renuencia. Más tarde, esa noche. Me enteré por la tía Clare que había terminado tomando un taxi a casa después de llamar a Kevin varias veces sin respuesta. Eso dolió. No porque Kevin la hubiera decepcionado, de nuevo. Sino porque ella ni siquiera le había dado la oportunidad de fallar antes de recurrir a mí. Simplemente no creía que él pudiera ser el responsable. Y eso era culpa de ella. Durante las siguientes semanas. Me apegué a mi plan. Cada vez que mamá llamaba con un nuevo problema. Ya fuera un electrodoméstico roto o algún formulario que no entendía. Le preguntaba si se había comunicado con Kevin primero. A veces se quejaba y decía que no quería molestarlo. Pero cada vez me mantenía firme. No fue fácil, odiaba sentir que la estaba abandonando. Aunque fuera solo un poco. Pero tenía que creer que esto era lo mejor. Tenía que aprender que no podía seguir dependiendo de mí. Especialmente si estaba tan decidida a darle todo a Kevin. Al final. Una tarde. Mientras Olivia y yo nos preparábamos para irnos de escapada de fin de semana. Mamá volvió a llamar. Esta vez se trataba de una tubería con fugas en su baño, había arreglado esa maldita tubería más veces de las que podía contar. Pero me negué a dejar que arruinara mis planes. Respiré hondo y dije, mamá. Realmente necesitas hablar con Kevin sobre esto. Tal vez sea hora de que aprenda un poco sobre mantenimiento del hogar. Se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. Tom. Dijo. Sabes que él no es bueno con ese tipo de cosas. Además. Tú siempre has sido el que me ayuda. ¿Por qué esto es repentinamente un problema? Reprimí la frustración que burbujeaba. ¿Por qué? Mamá. No puedo seguir haciendo esto. Tienes otro hijo y es un adulto. No es justo que todo recaiga sobre mí. Para mi sorpresa. Se suavizó. Con voz más baja. Dijo, Tom. No lo entiendes. Kevin, te es frágil. Necesita apoyo y no sé si podría manejar la responsabilidad. Sonaba casi suplicante. Como si esperara que lo dejara pasar y volviera a como eran las cosas. No lo hice. Mamá. Dije. Kevin nunca será capaz si no le das la oportunidad de intentarlo. Y no puedo seguir manteniéndolo todo unido mientras él se desliza. De mala gana. Accedió a hablar con él. Y colgué sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpa. Era un paso en la dirección correcta. Pero no detuvo el resentimiento persistente. Seguía pensando en todas las veces que la había rescatado a ella y a Kevin. Los años de ser el confiable sin escuchar ni una sola vez un gracias. Esa noche. Mientras Olivia y yo nos sentábamos junto al fuego en nuestra cabaña. Desahogué mis frustraciones. Siento que solo soy una herramienta para ellos. Admití. Mamá se ha convencido a sí misma de que Kevin es esta cosa frágil que no puede ser agobiada con la responsabilidad. Mientras que yo soy solo el respaldo confiable. Olivia me apretó la mano. Has hecho más que suficiente. Tom. Es hora de que ella se enfrente a la realidad de que Kevin necesita dar un paso al frente. Tú también mereces vivir tu propia vida. Asentí. Agradecido por su apoyo. Pero el peso en mi pecho no se alivió. Sabía que se necesitarían más que unas pocas conversaciones para romper este ciclo. Y una parte de mí no estaba segura de si mamá alguna vez vería las cosas de manera diferente. Debería haber sabido que terminaría así. Cuando comencé a retirarme. A establecer límites y a animar a mamá a apoyarse en Kevin. Sabía que no le gustaría. Pero nunca esperé que su reacción fuera tan dura. Tan implacable. Durante años. Había sido su roca. El que dejaba todo para ayudar. Y ahora. Cuando finalmente dije, ya es suficiente. Me trató como si hubiera cometido una traición. Las consecuencias reales comenzaron aproximadamente un mes después de que dejé de contestar cada llamada. Comenzó sutilmente, mamá se quejaba con la tía Clare o sus amigas. Pintándose a sí misma como una mujer indefensa cuyo único hijo confiable la había abandonado repentinamente. Lo ignoré al principio. Diciéndome a mí mismo que lo superaría. Pero luego comenzó a difundirlo a través de la familia. Me enteré por la tía Clare. ¿Quién me llamó una noche? Su voz mezclada con preocupación. Tom. Cariño. Dijo vacilante. Odio sacar esto a relucir. Pero Linda le ha estado diciendo a la gente que la has dejado en la estacada. Que no estás cuando te necesita. Dice que no tiene a nadie en quien confiar ahora. Cerré los ojos. Sintiendo una oleada de frustración. Tía Clare. Dije.
No la he abandonado. Solo he establecido algunos límites. No puedo seguir siendo el único que está ahí para ella. Especialmente cuando Kevin es perfectamente capaz de ayudar también. Ella suspiró. Comprensiva pero insegura. Lo sé. Cariño. Entiendo de dónde vienes. Pero tu mamá tiene el corazón roto. Siente que le has dado la espalda. ¿Le he dado la espalda? No pude contener la amargura en mi voz. Después de años de dejar todo por ella. Finalmente doy un paso atrás. ¿Y ahora soy el villano? Y Kevin no está haciendo nada. Como de costumbre. ¿Pero de alguna manera sigue siendo el favorito? La tía Clare trató de consolarme. Pero sus palabras se sentían vacías. Sabía que la realidad era que la percepción de mamá no iba a cambiar. Estaba decidida a verse a sí misma como una víctima. Con Kevin como el hijo leal que no podía hacer nada malo. Y Kevin. Por supuesto. No perdió tiempo en asumir el papel que ella creó para él. Durante las siguientes semanas. Kevin comenzó a visitar a mamá con más frecuencia. Pero no para ayudarla. Estaba allí para avivar las llamas. Alimentando su narrativa de que yo había abandonado a la familia. Se sentaba con ella. Escuchaba sus quejas y estaba de acuerdo con todo lo que decía. Escuché de mi primo. Mark. ¿Quién me dijo que Kevin había ido diciendo que yo era demasiado egoísta para ayudar a nuestra madre en su momento de necesidad? Que estaba enfocado en mi propia vida mientras mamá sufría. Escuchar eso dolió más de lo que quería admitir. Después de todo lo que había hecho por él. Por ambos. Ahora estaba volviendo activamente a la gente en mi contra. Era como si viera esto como una oportunidad para asegurar su lugar en su testamento. Para ser el hijo predilecto sin tener que hacer ningún esfuerzo real. ¿Y la peor parte? Mamá le creyó. El punto de ruptura se produjo en una reunión familiar unos meses después. Se suponía que era una pequeña cena para el cumpleaños de Clare. Pero la tensión era palpable desde el momento en que entré. Podía sentir las miradas de reojo. Los susurros que se detenían cuando me acercaba y la forma en que mamá evitaba el contacto visual conmigo por completo. Cuando traté de saludarla. Simplemente miró más allá de mí como si fuera un extraño. Kevin. Por otro lado. Estaba en su elemento. Revoloteaba a su alrededor. Actuando como el hijo cariñoso. Aunque sabía que apenas movía un dedo para ayudarla con nada. En un momento durante la cena. Anunció en voz alta que había estado ayudando a mamá en la casa y que era una pena que algunas personas no se molestaran en hacer lo mismo. La indirecta era obvia. Y varias personas miraron en mi dirección. Sus rostros una mezcla de juicio y lástima. Sentí una oleada de ira. Pero mantuve la boca cerrada. Decidido a no darle la satisfacción de una reacción. Pero a medida que avanzaba la noche. La frialdad de mamá hacia mí se hizo más evidente. Hasta que finalmente. Ya no pude soportarlo. La llevé a un lado. Con la esperanza de hacerle entrar en razón. De hacerle entender por qué había tomado la decisión que había tomado. Mamá. Dije en voz baja. Tratando de mantener mi voz firme. Necesitamos hablar. Le has estado diciendo a la gente que te abandoné. Que no estoy ahí para ti. Pero eso no es cierto. He estado ahí para ti durante años. Y solo estoy pidiendo un poco de equilibrio. Me miró. Sus ojos helados. ¿Equilibrio?, se burló. Has elegido priorizar tu propia vida sobre tu familia. Kevin es el que está aquí para mí ahora. No tú. Sentí una punzada de traición que cortó más profundo de lo que esperaba. Mamá. Dije. Kevin no ha hecho nada. Solo se presenta para quedar bien frente a ti y a la familia. Yo he sido el que ha manejado todo, tus cuentas. Las reparaciones de tu casa. Tus citas médicas. ¿Dónde estuvo él todos esos años? Ella negó con la cabeza. Descartando mis palabras. Tom. Dijo. Estás poniendo excusas. Kevin está aquí ahora y lo está intentando. Eso es más de lo que puedo decir de ti. Me quedé allí. Atónito. Al darme cuenta de que no había forma de razonar con ella. Se había decidido y nada de lo que dijera iba a cambiarlo. Me di la vuelta para irme. Sintiendo una mezcla de ira. Tristeza y agotamiento. Pero mientras me alejaba. Escuché a Kevin decir algo que me detuvo en seco. Mamá. Dijo. Lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. No te preocupes por él. Algunas personas simplemente no entienden lo que significa ser familia. Me di la vuelta. Listo para enfrentarlo. Pero Olivia me agarró del brazo. Susurrando, Tom. No vale la pena. Tenía razón. Por supuesto. Discutir con él. Con cualquiera de ellos. No tenía sentido. Ya habían decidido quién era yo en esta narrativa, el hijo egoísta que había abandonado a su familia.
Después de esa noche, dejé de contestar las llamadas de mamá por completo. Si realmente creía que la había abandonado, entonces tal vez era hora de dejar que viera cómo era eso en realidad. Después de esa desastrosa cena familiar y la comprensión de que mamá y Kevin estaban más que dispuestos a pintarme como el villano, supe que no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que esta versión de los hechos se mantuviera. No había abandonado a mi familia, había sacrificado innumerables horas, dinero y energía emocional por ellos. Especialmente por mamá. Y ahora Kevin estaba reescribiendo la historia para hacerse pasar por el hijo leal. Ya era suficiente. Comenzó con la tía Clare. Ella siempre había sido mi aliada más cercana en la familia. La única persona que realmente veía cuanto había hecho por mamá. La llamé una noche. Finalmente lista para romper mi silencio. Tía Clare. Comencé. Luchando por mantener mi voz firme. Sé que mamá le ha estado diciendo a todos que la abandoné y que Kevin es quien la cuida. Pero esa no es la verdad. No puedo seguir dejando que digan estas mentiras. Hubo una pausa. Luego un suspiro. Tom. Dijo. He estado preocupada por ti. Puedo ver lo que está sucediendo y sé que no es justo. Pero también necesitas mostrárselo a los demás. Merecen saber lo que realmente ha estado pasando. Sabía que tenía razón. Si quería limpiar mi nombre, tendría que traer recibos. Literalmente. Así que pasé los siguientes días revisando todo lo que pude encontrar, correos electrónicos antiguos, recibos de pagos que había hecho en nombre de mamá, mensajes de ella pidiendo ayuda y registros de las innumerables veces que la había llevado a citas, manejado sus finanzas o la había rescatado cuando Kevin le había fallado. Para cuando terminé, tenía una pila de pruebas innegables. Un rastro de papel que documentaba mis años de compromiso. Se acercaba la reunión familiar y decidí que ese sería mi momento. Lo había estado temiendo, sabiendo que mamá y Kevin probablemente estarían difundiendo su versión de los hechos. Pero esta vez, estaba preparado. Cuando llegó el día, Olivia y yo llegamos temprano. Estaba nervioso. Pero ella me apretó la mano y me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Lo tienes, Tom. Dijo. Solo diles la verdad. A medida que la familia llegaba poco a poco, sentí que la tensión aumentaba. Mamá y Kevin llegaron últimos, tomando asiento con ese aire familiar de superioridad moral. Evitaron el contacto visual conmigo y supe que habían venido preparados para solidificar su narrativa. Pero no iba a dejar que lo hicieran. Después de la cena, me aclaré la garganta y me dirigí a la sala. Todos. Dije. Sé que últimamente se ha hablado mucho sobre mí y mi relación con mamá. Creo que es hora de aclarar las cosas y contar mi versión de la historia. Miré a Kevin, quien puso los ojos en blanco. Pero lo ignoré y seguí adelante. Durante años, he estado ahí para mamá. La he ayudado con todo. Desde arreglar cosas en la casa hasta cubrir sus cuentas cuando le faltaba dinero. Tengo los registros para probarlo y quiero que todos los vean. Saqué la pila de documentos y los coloqué sobre la mesa. La habitación se quedó en silencio mientras la gente comenzaba a examinar los papeles. Pude ver la comprensión que aparecía en sus rostros mientras leían los recibos. Los mensajes y la evidencia de todas las veces que había estado allí para mamá mientras Kevin no se encontraba por ninguna parte. La tía Clare fue la primera en hablar. Su voz llena de ira. Linda. Dijo. ¿Es esto cierto? ¿Tom realmente ha sido el que te ha apoyado todo este tiempo mientras dejabas que Kevin se llevara el crédito? Mamá parecía incómoda, mirando a Kevin, quien se retorcía en su asiento. Yo no pensé que fuera tan serio. Balbuceó, claramente sorprendida. Pensé que Kevin necesitaba más apoyo. Que Tom estaría bien por sí solo. ¿Bien? No pude contenerme más. Mamá. He estado bien, porque no tenía otra opción. Tuve que estar bien porque pusiste todo sobre mí. He renunciado a tanto por ti. Y nunca lo reconociste. Y ahora, cuando finalmente establezco límites, ¿les dices a todos que te abandoné? ¿Cómo es eso justo? La habitación estaba en silencio sepulcral. Kevin abrió la boca, claramente a punto de discutir. Pero la tía Clare lo interrumpió. Kevin. Dijo. He escuchado suficiente. No sé lo que le has estado diciendo a la gente. Pero es obvio que Tom ha estado haciendo más de lo que le corresponde. Otros miembros de la familia comenzaron a intervenir, expresando su sorpresa y desaprobación. El primo Mark, que siempre había sido cercano a Kevin, lo miró con una mezcla de decepción e incredulidad. Kevin. Dijo. Te has estado aprovechando de toda esta situación. No tenía idea de que le habías estado echando todo a Tom mientras te hacías quedar bien. Por primera vez, vi un destello de culpa cruzar el rostro de Kevin.
Pero rápidamente lo enmascaró con su bravuconería habitual. No le pedí que hiciera todo eso, murmuró, evitando la mirada de todos. Lo hizo porque quería. Mamá miró a su alrededor, claramente abrumada. Solo pensé que Kevin necesitaba más ayuda. Dijo. Nunca quise lastimarte, Tom. Sus palabras sonaban huecas. Una excusa más que una disculpa. Me di cuenta entonces de que nunca entendería realmente el precio que esto me había costado. Pero al mirar alrededor de la habitación, vi el apoyo de mi familia. Su comprensión de la verdad. Por fin. Supe que ya no necesitaba la validación de mamá. Tenía todo lo que necesitaba de las personas que importaban. Salí de esa reunión sintiéndome más ligero que en años. Finalmente libre del peso de sus expectativas. Después de la reunión familiar, quedó claro que no podía continuar así. Había pasado toda mi vida tratando de complacer a mi madre. Tratando de ganarme su respeto. Tratando de equilibrar mis propias necesidades con el peso de sus expectativas y las interminables deficiencias de Kevin. Pero finalmente había visto la verdad, no importaba lo que hiciera. No importaba cuánto me sacrificara. Nunca sería suficiente. Y, francamente, estaba cansado. Cuando llegué a casa, esa noche, Olivia me estaba esperando. Ella siempre había sido mi ancla a través de todo esto. La única persona que nunca dudó de mí. Que me apoyó mientras luchaba con este ciclo interminable de obligaciones familiares. Sentado frente a ella, sentí que se me quitaba un peso de encima cuando le conté mi decisión. Era hora de cortar los lazos por completo. De terminar el ciclo de dependencia y decepción. ¿Estás seguro de que estás listo para esto, Tom? Preguntó. Sus ojos llenos de comprensión pero también de preocupación. Es un gran paso y no será fácil. Asentí. Sintiendo una oleada de determinación. No puedo seguir haciendo esto. Liv. Dije. Me han demostrado una y otra vez que tomarán todo lo que tengo para dar sin pensarlo dos veces. Es hora de que empiece a concentrarme en nosotros. En la vida que hemos construido juntos. Ella me apretó la mano. Con un toque de alivio en su rostro. Te apoyaré sin importar qué. Dijo. Has hecho más que suficiente por ellos, Tom. Es hora de que te cuides. Los siguientes días estuvieron llenos de una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentí un inmenso alivio. Como si finalmente se hubiera levantado una pesada carga. Pero, por otro lado, sabía que no sería fácil alejarse. Todavía había una parte de mí, condicionada durante años de responsabilidad, que se sentía culpable. Había sido la roca de mi madre durante tanto tiempo. ¿Podría realmente dejarla valerse por sí misma? Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Si iba a dar un paso atrás por completo. Necesitaba asegurarme de que ella todavía tuviera alguna forma de apoyo. Algo que no requiriera mi constante participación. Después de un poco de investigación, encontré un servicio local que brindaba asistencia a personas mayores que necesitaban ayuda con las tareas diarias. Ya fueran compras de comestibles, reparaciones en el hogar o transporte. No era gratis. Pero sabía que podía establecer un plan mensual modesto para cubrir sus necesidades básicas. ¿Y la mejor parte? Todo sería anónimo. Lo preparé todo. Asegurándome de que el servicio la controlara regularmente y la ayudara con cualquier problema menor que pudiera surgir. No era lo mismo que yo estuviera allí. Pero era suficiente. Y finalmente, me dio la tranquilidad que necesitaba para seguir adelante sin sentir que la había abandonado por completo. Cuando llamé a mamá para contárselo, lo mantuve breve. Mamá. Dije. He preparado algo de ayuda para ti. Se comunicarán periódicamente para asegurarse de que tengas todo lo que necesitas. De esta manera, no tendrás que depender de mí ni de nadie más. Hubo una pausa. Luego suspiró. La decepción clara en su voz. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente, te vas? No me inmuté. No te estoy abandonando. Mamá. Dije. Solo estoy estableciendo límites. He pasado años estando ahí para ti. Pero es hora de que me concentre en mi propia vida. Espero que lo entiendas. Su silencio lo decía todo. Pero no esperaba que lo entendiera. Para ella, esta era probablemente la máxima traición. Pero para mí, era la libertad. Terminamos la llamada sin despedidas cálidas. Y cuando colgué, sentí una punzada de tristeza mezclada con alivio. La siguiente parte fue más difícil, cortar los lazos con Kevin. Había sido una sanguijuela en mi vida desde que tenía memoria. Usando el favoritismo de nuestra madre como escudo mientras aprovechaba cada oportunidad para eludir la responsabilidad. Le envié un mensaje corto. Exponiendo todo en términos sencillos. Kevin. Escribí.
He terminado de ser tu respaldo. Te he rescatado suficientes veces y, de ahora en adelante, estás solo. Si mamá necesita algo, puedes dar un paso al frente y ayudarla. Yo ya no estaré allí. Respondió casi de inmediato. Sus palabras goteando sarcasmo. Oh. Entonces ahora eres demasiado bueno para nosotros. Lo que sea. Tom. Ve a vivir tu vida, perfecta. No te necesitamos. No respondí. Por primera vez. No sentí la necesidad de defenderme ni de explicar. Había dicho lo que tenía que decir y dependía de él aceptarlo o no. Los días siguientes transcurrieron con una calma surrealista. Pasé más tiempo con Olivia. Me concentré en mi trabajo y me encontré disfrutando de momentos que no había apreciado realmente en años. Ya no estaba a una llamada telefónica de ser arrastrado de vuelta al caos de las demandas familiares. Pasaron los meses y la vida adquirió un nuevo ritmo. No hubo más llamadas nocturnas. Ni más mensajes de texto frenéticos de mamá sobre el último desastre de Kevin. Ni más solicitudes de último minuto para arreglar algo en su casa. Finalmente había trazado una línea y se sentía como si hubiera recuperado una parte de mí mismo que se había perdido durante demasiado tiempo. Una noche. Mientras Olivia y yo caminábamos por el parque cerca de nuestra casa. Sentí una sensación de paz sobre mí. Había tomado la decisión correcta y, por primera vez, era libre de construir un futuro que fuera mío. Sin el peso de las expectativas familiares arrastrándome hacia abajo. La ruptura final había sido dura. Pero valió cada onza de angustia. Había dado suficiente. Ahora era el momento de vivir mi vida en mis propios términos. El silencio fue lo primero que noté. Después de toda una vida de esperar la próxima llamada. La próxima crisis. La próxima forma de solucionar los problemas de otra persona. Finalmente tuve paz. No hubo mensajes de texto urgentes de mamá ni llamadas cargadas de culpa de Kevin. Nadie me pidió que pusiera mi vida en espera para resolver su último problema. Solo silencio. Y por primera vez. Ese silencio se sintió como libertad. No fue fácil al principio. Durante años. Había sido condicionado a responder. A saltar ante cada problema. A ser el hijo confiable. Me tomó un tiempo dejar de lado ese instinto. No sentir un pico de ansiedad cada vez que mi teléfono sonaba. Pero día a día. Me fui acostumbrando. Los mensajes que llegaban eran de Olivia. Amigos o compañeros de trabajo. Y ninguno de ellos me pedía que fuera su salvador. Se sentía extraño. Refrescante. Pero surrealista. Olivia notó el cambio en mí casi de inmediato. Nos sentábamos en nuestro balcón por las noches. Simplemente viendo la puesta de sol. Algo que no habíamos hecho en años. Ella apoyaba su cabeza en mi hombro y me sentía más ligero. Como si un peso que había cargado para siempre finalmente hubiera desaparecido. Una noche. Me miró con una suave sonrisa. Pareces diferente. Tom. Dijo. Más feliz.